Número 10. Prótesis de la Edad Oscura. La parte del cuerpo protésica funcional más antigua del mundo es un dedo gordo del pie. Hay dos ejemplos conservados de dedos de los pies artificialmente elaborados durante los días del antiguo Egipto. Los dedos de los pies son más antiguos que cualquier otra prótesis, incluida la extremadamente avanzada pierna Roman Cápula. La razón por la que los dedos de los pies eran tan funcionales era que los antiguos egipcios entendían mucho sobre la anatomía humana. Puede que no supieran el porqué del todo, pero sabían que el dedo del pie era importante. Se cree que los dedos de los pies, específicamente los dedos gordos, soportan aproximadamente el 40% de nuestro peso corporal. Ese es el dedo gordo del pie el que nos da propulsión hacia adelante y nos ayuda a caminar. En los tiempos modernos, las prótesis de los dedos de los pies se crean utilizando cámaras avanzadas y otras piezas de equipos de monitoreo sofisticados. Nadie sabe cómo lo hicieron en el antiguo Egipto hace más de 2000 años. Pero los egipcios no fueron los únicos en idear una tecnología protésica increíble. En la Edad Oscura, Götz von Berlichingen se convirtió en uno de los primeros en crear verdaderas prótesis. Vivió entre el 1480 y 1562, sirviendo como caballero alemán bajo el mando del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V. Fue Berlichingen quien llevó el desarrollo de las extremidades artificiales al siguiente nivel. Experimentó con bisagras y dedos articulados. Esto permitió que los hombres que perdían sus brazos en combate siguieran luchando. Podían sostener escudos y blandir espadas como cualquier hombre con dos brazos. Las prótesis de la Edad Oscura eran tan avanzadas que realmente no hicimos ningún progreso adicional durante aproximadamente 400 años. No sería hasta la Guerra Civil estadounidense que las extremidades artificiales se convirtieron en un gran negocio. Y así avanzó la tecnología. Y ahora el número 9. Pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar a Lo Puedes Creer. Si eres nuevo por aquí, asegúrate de suscribirte y unirte a la familia. Nos encantaría tenerte. Número 9. El primer robot. Los antiguos egipcios inventaron el primer robot hace 4000 años. Estos robots no estaban dotados de inteligencia artificial, obviamente. Los robots no podían decirte qué tiempo iba a hacer ni la puntuación de ningún juego antiguo. En verdad, no había mucho que pudieran hacer. Solo fueron los primeros robots y eso lo hace especiales. Eran lo que podrían llamar autómatas y el primer sistema operativo mecánico diseñado para imitar el comportamiento humano. Uno de estos robots olvidados fue descubierto en el Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Una estatua de madera fue entregada al museo hace unos años y guardada en una caja, pero solo recientemente los investigadores la encontraron y quedaron fascinados. Usaron rayos X para mirar dentro de la estatua de madera. Luego se sorprendieron al encontrar un sistema operativo mecánico en su interior. El mecanismo funcionaba como una polea sobre un eje. Cuando se tira de la cuerda, el mecanismo interior mueve los brazos de la estatua. Es un concepto extremadamente simple. Ciertamente no es un gran avance en robótica, pero dado que fue construido hace tanto tiempo, es bastante impresionante. Los textos históricos de alrededor del 1100 a.C. también informan que habían estatuas en movimiento que usaban tecnología mecánica. Lamentablemente, ninguno de estos autómatas más complejos se ha recuperado jamás. Número 8. La arquitectura de Venecia. La hermosa y antigua ciudad italiana de Venecia encontró recientemente secos sus canales. A medida que cambia el clima, Venecia se encuentra inundada y no tiene suficiente agua para transportar a los turistas a través de sus románticos canales. ¿Te hace preguntarte cómo se construyó Venecia en primer lugar? La construcción original de Venecia fue una obra maestra de ingeniería. Hace 2000 años no había nada aquí. La laguna de Venecia no era más que un pantano con docenas de pequeñas islas que apenas sobresalían del agua. Y luego llegaron los romanos, que convirtieron el pantano en una ciudad inmortal. La mayoría de la gente asume que los romanos a partir del siglo V construyeron Venecia en las pequeñas islas de la laguna. La verdad es que construyeron Venecia sobre estacas de madera que se clavaron en el suelo. Imagina miles de enormes de estacas de maderas clavadas en el lodo, y luego se construyeron los cimientos sobre ellas. En otras palabras, Venecia está sobre pilotes. Cada zanco mide entre 4 y 8 metros de largo, con pesadas plataformas dispuestas sobre ellos. Y sí, estos cimientos todavía están bajo Venecia. La estructura central de la ciudad no ha cambiado en 1500 años. Ha habido renovaciones aquí y allá, pero la gloriosa ciudad sigue flotando esencialmente sobre un pantano. Número 7. El Yakshar.
Hace 2400 años, los ingenieros persas descubrieron cómo mantener fría la cerveza. Bueno, probablemente no cerveza, pero descubrieron cómo crear un refrigerador que no requiriera electricidad. Se les ocurrió la idea de algo llamado yakchal, una pequeña estructura que podía usarse para mantener el hielo sólido, incluso en los meses más calurosos del verano. Durante el invierno, los trabajadores subían a lo alto de las montañas heladas de Irán y tallaban trozos de hielo sólido. Luego, ese hielo se lo llevaban a las aldeas de toda Persia y se almacenaba en un yakchal. Incluso cuando las estaciones cambiaban y el calor brutal del verano persa se convertían en algo a tener en cuenta, el hielo no se derretía. ¿Para qué usaron los persas todo ese hielo? Los investigadores dicen que probablemente fue para la creación de golosinas frías de verano, la versión antigua de los conos de helado. En un día caluroso puedes comprar algo llamado faludi, un postre helado. Recuerda que esto fue hace 2400 años. Ahora echemos un vistazo a la estructura en sí. Quiero decir, ¿cómo pudieron hacer esto? Los persas construyeron una cúpula de ladrillos de barro de unos 18 metros de altura. También tallaron una pequeña cantidad de tierra, creando un espacio semisubterráneo en la parte inferior. La cúpula estaba conectada a una serie de captadores de viento, que fueron diseñados para literalmente atraparlo. Los vientos fríos que bajaban de las montañas eran atrapados en estos captadores de vientos abiertos y luego empujados dentro del yakchal para mantener la temperatura interna lo suficientemente fría como para que no se derritiera el hielo. Era un refrigerador alimentado completamente por viento concentrado. ¿Alguna vez has ideado tu propio invento? Dímelo en los comentarios. Número 6. El Templo del Sol. El Templo del Sol en Perú es uno de los logros arquitectónicos más increíbles de cualquier civilización sudamericana temprana. El templo se puede encontrar en la ciudad redescubierta de Machu Picchu, construida por el poderoso Imperio Inca. El templo fue construido en el punto más alto dentro de la ciudad. Se colocó en la mayor altitud, a más de 2134 metros sobre el nivel del mar, para que los antiguos astrónomos pudieran ver mejor los cielos. Los incas creían mucho que cuando más cerca estuvieras su ciudad del sol, más afortunada sería su civilización. Y dado que los incas eran astrónomos tan brillantes, era natural que pusieran su templo solar en el punto más alto. Fue dentro del Templo del Sol donde se llevó a cabo todos los eventos más importantes de Machu Picchu. Todo desde rituales sagrados hasta sacrificios humanos se llevaría a cabo dentro de los muros de piedra, inmaculadamente construidos, con la espectacular vista de los valles profundos más allá de la ciudad y el sol ardiendo en lo alto. Habría sido algo realmente increíble de ver en su mejor momento. Se cree que la construcción del templo comenzó alrededor del año 1400. Fue impresionante que pudieran llevar tanta piedra a la cima de la montaña y construir un templo observatorio monumental, pero también incorporaron comodidades modernas a la estructura. El templo estaba conectado a un sistema de drenaje y alcantarillado, que transportaba los desechos de Machu Picchu y mantenía limpias las calles. Número 5. El sistema Hipocausto. Los romanos adinerados tenían calefacción interior mucho antes que nadie. Las personas más ricas del Imperio Romano a menudo tenían un sistema de hipocausto instalado en sus hogares. Era una forma de tener calefacción por suelo radiante y paredes calefactadas. Los antiguos romanos que podían permitirse un sistema de este tipo se daban el gusto de permanecer cálidos y cómodos en la noche más fría de invierno sin preocuparse por una chimenea. Sin mencionar a quienes conoces que tengas paredes calefactadas para una máxima comodidad en el invierno, nadie más que los romanos. El sistema del hipocausto requería dos cosas para funcionar. Primero, un horno para calentar el aire. En segundo lugar, el suelo se levantaba mediante pilares cortos. Lo que esto hizo fue permitir que el aire que se calentaba en el horno circulara debajo del piso, ya que estaba suspendido. Había una enorme bolsa de aire caliente debajo del suelo, que calentaba la superficie y permitía mantener calientes los dedos de los pies de los romanos. Las paredes estaban en una situación similar y permanecían alicatadas. Si presionas tus manos contra la pared de un dormitorio podrías sentir el calor de las baldosas. Los romanos incluso usaban cerámica para ayudar a mantener mejor el calor y evitar que se escapara por el techo más rápido. Pero quizá te preguntes cómo los romanos no se asfixiaron por envenenamiento con monóxido de carbono debido al horno rugiente. La verdad es que la calefacción interior era peligrosa. Un piso con goteras podría resultar mortal. Si hubiera una grieta en el piso de baldosas, el humo podría filtrarse por el fondo, llenar la casa y luego matar a todos los que estaban dentro. Pero como dije antes, esto era solo para los romanos más ricos. La única forma de mantener la calefacción interior encendida era un equipo de sirvientes que constantemente llenaban el horno con leña y vigilaban el lugar. Número 4.
Tecnología de carros. Un eje de madera muy raro de un carro fue descubierto recientemente en Suffolk, Inglaterra. El eje de madera era de la Edad de Hierro, datado por radiocarbono alrededor del 400 a.C. El eje tiene 2400 años y fue encontrado por Cotswold Archaeology en el periodo previo a un nuevo proyecto de construcción en el área. El equipo de investigación también encontró pozos prehistóricos que pueden haber sido utilizados como abrevaderos para animales de granja. El eje puede parecer bastante aburrido, pero es realmente una ingeniosa pieza de tecnología. El eje era tan importante para los británicos en la Edad del Hierro como lo es hoy el motor. El carro era la forma en que la gente se movía y el medio en que los bienes podían llevarse más rápido de un lugar a otro. La invención del eje fue aún más importante para el descubrimiento de la rueda, porque sin ambos, los humanos nunca habrían descubierto cómo construir vehículos. El diseño del eje de madera fue tan genial que la tecnología apenas ha cambiado. El investigador asociado Michael Bamford de la Universidad de York recibió el deber de analizar el artefacto. Se enteró de que el componente se rompió y se quemó hace miles de años, quizá en un accidente vehicular temprano. Entonces, el eje fue reutilizado, debido a que se encontró en uno de los abrevaderos. Michael cree que podría haber sido reutilizado como una estaca para evitar que el abrevadero se derrumbara. Los británicos prehistóricos no solo eran inteligentes, sino también eran prácticos. Número 3. La presa de Marib. Una de las mayores maravillas arquitectónicas del mundo antiguo fue la Gran Presa de Marib. Podría decirse que fue la maravilla de ingeniería más impresionante de la historia antigua. La represa permitió que floreciera el desierto de Yemen, cerca de la antigua ciudad de Marib. Los antiguos sabeos convirtieron el desierto en una floreciente oasis. Aproximadamente 259 kilómetros cuadrados de suelo arenoso se convirtieron en tierra fértil, lo que permitió que la civilización prosperara. La presa era tan importante para los lugareños que cuando se derrumbó en el siglo VI, también lo hizo toda la civilización. La otrora orgullosa ciudad de Marib se encuentra en ruinas. Nadie podía comer, no habían cosechas y el hambre se extendía como una enfermedad. La desnutrición de la presa fue en un momento tan crítico en la historia que incluso se habla de ella en el Corán. Nadie sabe exactamente qué tan grande era la presa. Dicho esto, los científicos han estimado que sus paredes medían 13.7 metros de altura y se extendían a más de 457 metros. Estaba hecha de nada más que piedra y mortero y atravesaba un enorme barranco, alterando así el flujo del agua. Aún más impresionante es que las primeras piedras probablemente se colocaron alrededor del 1700 a.C., hace casi 4000 años, pero una vez que se derrumbó alrededor del año 570, la sociedad desapareció con ella y el desierto volvió a ser un páramo arenoso. Número 2. Relojes de agua. A los egipcios se les ocurrió la idea del reloj de sol hace unos 3500 años para medir el tiempo. Más tarde los babilonios inventaron el reloj de incienso, Arquímedes inventó el reloj astronómico y los relojes mecánicos aparecieron en Europa en el siglo XIII. Pero uno de los métodos más antiguos de todos fue el reloj de agua, probablemente inventado en Babilonia alrededor del siglo XVI a.C. Los egipcios, los babilonios y los griegos llegaron a aceptar los relojes de agua como formas precisas de dar la hora. Hasta la invención del reloj de péndulo en 1656, los relojes de agua todavía se consideraban algunos de los dispositivos de cronometraje más precisos del mundo. El reloj más antiguo de este tipo data del 1417 a.C. Fue descubierto en el templo Amun-Re en Karnak. El reloj era un mecanismo bastante simple. Imagina tomar una botella de agua y hacerla un agujero muy pequeño en el fondo. Luego marcas en el interior de la botella para medir el paso del tiempo. El agua se drenará de la botella exactamente a la misma velocidad y a medida que el nivel del agua desciende, es fácil ver las marcas en el interior, es decir, el paso del tiempo. Esta fue la base para el reloj de agua en el templo de Amun-Re, salvo que el reloj egipcio era enorme y de piedra, y marcando con 12 columnas para medir el paso de las horas. A medida que el agua se filtraba del recipiente, el tiempo pasaba constantemente. Los sacerdotes del templo usaban el reloj de agua para poder realizar sacrificios y otras ceremonias en el momento correcto. Era necesario para las ceremonias nocturnas ya que no había sol que les indicara la hora. Número 1. Autopistas mayas. Mucho antes de que los estadounidenses comenzaran a pavimentar América del Norte con largas capas de asfalto, los mayas tenían su propia red de supercarreteras. Recientemente los científicos realizaron un mapeo láser de la selva guatemalteca y descubrieron restos nunca antes vistos de la civilización maya. Descubrieron vestigios del pueblo maya que datan de 2000 años, y aunque la mayoría de los medios de comunicación hablan de templos, pirámides ocultas y ciudades perdidas, los científicos encontraron algo aún más impresionante. Encontraron más de 964 asentamientos interconectados por kilómetros de carretera.
El autor principal del estudio, Richard Hansen, de la Universidad Estatal de Idaho, cree que el equipo identificó el primer sistema de autopistas del mundo. Por ejemplo, identificaron un trozo de senderos de piedra elevados, una especie de sendero pavimentado a través de la selva densa e intransitable. El sendero se extiende por la friolera de 177 kilómetros. Este solo vínculo a un puñado de comunidades, pero es un gran ejemplo de cuán serios eran los mayas para mantener su reinado conectado. Los científicos dicen que las autopistas son evidencias de que la civilización maya estaba mucho más avanzada de lo que se esperaba. Esta era una sociedad compleja que usaba un sistema de caminos como una telaraña, conectando sitios ceremoniales, ciudades y asentamientos agrícolas. Gracias por ver el video. ¿Qué tan vasto crees que era realmente el reino maya? Déjame saber en los comentarios. Y no te olvides de darle me gusta a este video, asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.